el paciente Job. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, qué maravilla es estar reunidos en tu nombre. Hemos venido porque amamos profundamente tu palabra y queremos seguir siendo instruidos en ella. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, nos conceda la gracia de entenderla para poder vivirla y enseñársela a nuestros hijos. Que tu palabra, Señor, esté siempre presente en todos nuestros planes y proyectos, y especialmente en este año que ya ha comenzado. Todos nuestros planes y proyectos los ponemos bajo la autoridad de tu palabra divina, para que ella sea nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestra luz en el camino, y así sigamos avanzando en fe, creciendo en santidad, viviendo siempre en tu voluntad y en tu santísimo querer, agradándote en todos nuestros actos de pensamiento, de palabra y de acción. Que tu voluntad, Señor, reine plenamente en nosotros y realice en cada uno el acto conquistante. Y así viviremos en esa comunión de amor contigo para siempre. Gracias, querido Espíritu Santo, por darnos tu luz y tu unción. Guíanos siempre y haznos avanzar en este camino, en este estudio de tu palabra divina. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Job. Después de los discursos entre los tres amigos de Job, concluyen y vendrá otro maestro. En el capítulo 32 aparece Eliú. Este personaje no lo habíamos visto. ¿Quién es Eliú? El maestro de los otros tres. Es el que envía a los otros tres para que convenzan a Job de que ha pecado. Y como ha pecado, le vinieron todos esos males. Pero como los tres amigos de Job fracasaron y Job salió victorioso, ahora viene el maestro a tratar, viene con un objetivo: convencer a Job de que ha pecado. La misma línea. ¿Cómo se llama esa tendencia en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? Ley o teoría de la retribución. No, eso no lo olviden. ¿Sí? Y también el maestro Eliú va a fracasar, porque Job se va a mantener firme en su inocencia. Y ni siquiera Eliú, que le va a inventar un pecado, va a lograr convencerlo, porque Job sabe que es inocente. Entonces hay 4 discursos. Si ustedes se fijan, en el capítulo 33 empieza el primer discurso. Capítulo 34, segundo discurso. Capítulo 35, tercer discurso. Y capítulo 36, cuarto discurso de Eliú. Este maestro va, con su artificio y su labia, a atacar de nuevo a Job, pero Job saldrá victorioso. Y luego, en el capítulo 38, tenemos diálogo entre Dios y Job. Por fin aparece Dios en escena y Job se siente feliz,
Porque Job durante el libro ha pedido que sea el Señor el que lo juzgue. Porque dice: solo Dios sabe que yo soy inocente. Y tenemos otros 4 discursos. Y el primer discurso entre los diálogos entre el Señor y Job, capítulo 38. El Señor respondió a Job desde la tormenta y le dijo: ¿quién es ese que se empeña? ¿Quién es ese que empaña mi consejo con palabras sin sentido? ¿A quién se refiere? A Eliú, porque lo ha venido atacando a Job. Y el Señor está molesto con Eliú. ¿Quién es ese que empaña mi consejo con palabras sin sentido? Porque Eliú, como los otros 3, está intentando defender la teoría de la retribución, que no tiene fundamento. Si eres valiente, prepárate. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? Habla, si es que sabes tanto. ¿Sabes tú quién fijó su tamaño y midió sus dimensiones? ¿En qué se apoyaron sus columnas? ¿Quién puso su piedra fundamental? Mientras estaban a coro las estrellas del alba y exultaban todos los seres celestiales. ¿Quién encerró con doble puerta al mar cuando salía a borbollones del seno de la tierra? Cuando le puse las nubes por vestido y los nubarrones por pañales, cuando le señalé un límite con puertas y cerrojos y le dije: no pasarás de aquí, aquí se romperá la soberbia de tus olas. Qué palabras tan hermosas, ¿eh? El Señor, cuando creó la tierra y le pone límites al mar. ¿No te has preguntado tú eso cuando estás parado en la playa y estás viendo la inmensidad del mar? Y luego miras para atrás y dices: ¿cómo es posible que este mar no se meta y respeta? Y ves esas olas estruendosas, pero que llegan hasta ahí y se retractan y agarran fuerza y truenan, pero llegan hasta ahí y se retractan. ¿Tú crees que eso es casualidad? Todo está hecho con sabiduría y maestría. Entonces, ¿por qué a veces el mar se sale de sus causas? Porque está enojado por lo que hacemos contra Dios. Consecuencias de nuestros pecados. Ya lo dice San Pablo: la misma creación entera llora y gime dolores de parto al ver un mundo caótico, consecuencia de todos los miles y millones de pecados que cometemos todos los días. Entonces la naturaleza se cobra facturas muy altas. La misma naturaleza reacciona y defiende a su hacedor ante las injusticias de los hombres, como ocurrió en Indonesia. ¿Se acuerdan del tsunami de Indonesia? ¿Y a qué se debió ese tsunami? Porque ahí en Indonesia estaba el centro mundial número 1 de depravación infantil y fue devastado. Ante tantos gritos de miles y miles de niños y niñas que roban de todo el mundo, que los secuestran de todas las naciones y los llevan a esos centros para prostituirlos, para asesinarlos y traficar sus órganos.
y una serie de barbaridades. Son pecados que claman al cielo. Y por eso ahí fue el tsunami. Devastador. Y luego hubo otro en Cancún. Y las hermosas playas de Cancún quedaron destruidas. ¿Y por qué ahí hubo otro tsunami? ¿Se acuerdan? El huracán, cómo se metió el mar también y devastó todo. Porque ahí estaba el tercer centro de depravación infantil en el mundo. En Indonesia el primero, en México el tercero. Y también fue devastado. Y el hombre no entiende eso, ni viendo. ¿Por qué? ¿Por qué en esos puntos? Porque ahí estaban los centros. Y fueron devastados. No quedó nada. ¿Y dónde estaba el segundo centro? En Estados Unidos. En Miami. Y en ese mismo año no fue toda esa zona inundada y unas tormentas tremendas y una devastación, y ese segundo centro también fue quitado. El Señor destruyó los tres centros. Esto a veces no lo entiende la gente y siempre busca una explicación científica. Pues claro, el Señor mueve su naturaleza y Él mueve las placas tectónicas y Él mueve todo para provocar con su justicia acabar con todos esos crímenes. Pero mueren inocentes, ¿sí? Y qué bueno que mueren inocentes. Precisamente porque mueren inocentes, los pecadores se salvan. ¿Acaso no murió el inocente por los pecadores? ¿Y quién es el inocente? Jesús. ¿Acaso él cometió pecado alguno? No. Y sin embargo se ofreció voluntariamente en reparación por nuestros pecados. Entonces todas esas almas inocentes que mueren se asemejan a Cristo en su pasión. Y son mártires. A los ojos de Dios son mártires. Y gracias al derramamiento de sangre de miles de almas inocentes que mueren en terremotos, temblores, tsunamis, sifones, inundaciones, huracanes y devastaciones, gracias a esa sangre pura, santa e inocente, se salvan millones de pecadores en el mundo entero. Esto solo se entiende cuando se miran las cosas desde la óptica de Dios. ¿Y eso qué será? ¿Habrá gente trabajando aquí? ¿O serán los vecinos? Al lado, ¿verdad? Y parece que los tenemos aquí arriba. Un golpeteo de martillo. ¿Será acaso el martillo de Job? Que nos está martillando la conciencia. Compórtense, compórtense. Y esto que dice el Señor, yo he sido el que pongo los límites al mar. Y si el mar no se sale de sus cauces, es porque yo no se lo permito. Pero ¿qué es lo que permite que Dios haga que el mar se desborde? Nuestros pecados. Por eso dice el Génesis, desde que Adán y Eva pecaron ya nada fue igual. La misma creación se trastornó, porque el pecado es desorden, el pecado es maldad, el pecado es violencia, es guerra, es destrucción, el pecado es fealdad, el pecado es desarmonía, el pecado es desequilibrio. Entonces la naturaleza, el cosmos se desequilibró. Y por eso los mismos animales se vuelcan en contra del hombre. La misma naturaleza se vuelca en contra del hombre, lo que no ocurría al principio. Porque el hombre era el rey y señor de la creación y todo le estaba sometido. Pero después del pecado original, el hombre ahora queda vulnerable, desnudo en medio de una creación que lo quiere devastar, porque ya no lo reconoce más como rey y señor de la creación, porque perdió a Dios.
porque se sale de la voluntad de Dios. Entonces esto nos hace reflexionar cómo el Señor tiene el control de toda su creación. ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes a la mañana o has asignado su puesto a la aurora para que agarre la tierra por sus bordes y sacuda de ella a los malvados? Él da forma a la tierra como el molde a la arcilla y se tiñe de color como un vestido. Pero niega la luz a los malvados y el brazo rebelde queda roto. ¿Has llegado hasta las fuentes de los mares? ¿Has paseado por las profundidades del abismo? ¿Te han mostrado las puertas de la muerte? ¿Has visto los umbrales de las sombras? ¿Has abarcado la anchura de la tierra? Habla si es que lo sabes todo. ¿Sabes dónde habita la luz y cuál es la mansión de las tinieblas? Para que puedas llevarlas a su sitio y enseñarles el camino de su casa. Quizá lo sepas, pues tienes tantos años que para entonces ya habrías nacido. ¿Has llegado hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visitado los graneros, los graneros de granizo que yo guardo por el tiempo de la desgracia para el día de la batalla y del combate? ¿Por dónde se difunde la luz? ¿Por dónde se expande el viento del desierto? ¿Quién prepara cauces al aguacero y señala una ruta a la tormenta para traer la lluvia a tierras despobladas o lugares desérticos e inhóspitos? Y regar así la tierra desolada, haciendo brotar hierba verde en el desierto. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? ¿De qué seno procede el hielo? ¿Quién da luz a la escarcha del cielo cuando las aguas se endurecen como piedras y se congela la superficie del mar? ¿Amarras tú los lazos de las Pléyades o desatas las cuerdas del Orión? ¿Haces salir las estrellas a su tiempo? ¿Galas a la osa con sus crías? ¿Guías a la osa con sus crías? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Realizas en la tierra sus proyectos? ¿Puedes levantar tu voz hasta las nubes para que caiga aguacero sobre ti? ¿Están a tus órdenes los relámpagos y te dicen, aquí estamos? ¿Quién infundió sabiduría al ibis y dio al gallo inteligencia? ¿Quién es tan sabio como para contar las nubes y vaciar los depósitos del cielo? Cuando el polvo se convierte en barro y los terrones se pegan entre sí. Vean cómo Dios Padre en este discurso cuestiona la soberbia del hombre, que pretende conocerlo todo. Y cómo el hombre se da de topes contra la pared cuando hace unas décadas afirmaba una verdad revelada por medio de la ciencia y después de unas décadas la desniega y dice, no, era así. No, y era así, porque la ciencia va avanzando. Y conforme la ciencia y los conocimientos van avanzando, el hombre se da cuenta de sus errores.
Vean ahora recientemente qué dicen los astrónomos. No, ya no son 7 planetas. 8, no, ahora descubrimos que son 9, no, pero resulta que ya se perfilan 2 más. Y uno que conocíamos no es planeta. Y unos que conocíamos como planetas, ya nos dimos cuenta que no son planetas. Y aquí y allá, y en el fondo del mar, y vean cómo el hombre se da de topes cuando va avanzando en su ciencia, en conocimiento, y dice, ah, caray. Lo que afirmábamos como única verdad absoluta, nos dimos cuenta que hay mucho más por conocer. Y lo que el hombre conoce del mundo y de la creación es un atisbo. ¿Verdad? Y a veces hasta tenemos retrocesos, ¿no? Tremendos retrocesos. Y así. Y ya ven en las excavaciones arqueológicas cómo la historia en los libros del hombre va cayendo cuando aparecen nuevos cráneos en lugares donde ni se imaginaban que una vez esas áreas o regiones de la tierra fueron habitadas por el hombre. De pronto empiezan a encontrar esqueletos y de pronto empiezan a encontrar ruinas acá y ruinas acá cuando ni se imaginaban, como lo que sucedió en Huachimontones, ¿no? Aquí mismo en Jalisco, en Guadalajara. Y de pronto vieron que había pirámides circulares. Dicen, ah, caray, ¿y esta cultura de dónde salió? Y de pronto todo empieza a cambiar, la historia y la arqueología, y dicen, no, hay que rectificar los libros de historia, hay que rectificar la arqueología, porque ahora las nuevas excavaciones nos arrojan nueva información que no conocíamos. Y no pasa lo mismo en el cuerpo humano, con la ciencia médica, y como los médicos se dan de topes y dicen, no era por aquí, es por acá. Y así, porque conocer toda la magnitud de la creación de Dios, el hombre con su mente limitada no alcanza. Y vean cuántas regiones de la tierra no están exploradas. Simplemente en el Amazonas hay áreas que no han sido exploradas por el hombre. Imagínense el vasto océano, hay áreas donde nadie ha llegado, ni los submarinos pueden llegar, no soporta la presión de la profundidad. Imagínense en el vasto espacio, ¿no? En lo macro y en lo micro. Pero el hombre en su soberbia cree que lo conoce todo. Por eso aparece Dios Padre. Por todo el ataque de los 3 y de Eliú contra Job, les empieza a cuestionar. ¿Acaso tú conoces esto? ¿Acaso esto otro? No, pues no. Entonces, cierra tu boca. Porque yo soy el Creador, Señor de todo cuanto existe. Y como el Señor sale en defensa de su pequeño Job, el inocente. ¿Le cazas tú la presa a la leona o sacias el hambre de sus cachorros cuando se resguardan en sus guaridas o en los matorrales se ponen al acecho? ¿Le cazas tú la presa a la leona? ¿Han visto cómo cazan las leonas? ¿Y cómo hasta tumban las jirafas? Es impactante. Parecen gatitos, ¿no? Cuando se le acercan a las jirafas y cómo les brincan en el lomo y las derriban. Tú dices, híjole, es impactante. Cómo Dios creó en el reino animal ese instinto voraz para su supervivencia. Pues en la formación de un ser humano, cuando yo entré a la Facultad de Medicina y empecé a estudiar la embriología, es una cosa sorprendente. Y de cuando yo estudié a estas fechas, pues muchísimas cosas se han descubierto más. Pero a mí me llamaba tanto la atención porque al principio pues somos 2 células y de ahí se hace como un racimo de uvas. Y después somos como una tortilla y esa tortilla se hace como un taco, vamos, donde formamos tubo neural. Pero yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿quién le dice a la célula, tú vas a ser célula neural, tú vas a ser célula de estómago, tú de páncreas, tú de... O sea, ¿cómo? Hay una inteligencia.
¿Cómo sabe cada célula a dónde tiene que ir a formarlas? ¿Y de dónde es? Pues del estómago, del cerebro, de la piel, todo lo que forma un ser humano. Es una cosa impresionante. Es un microcosmos. Sí, un súper matemático y una súper inteligencia. Impresionante. Nada es casual. No. Nada es casual. Sino que hay una inteligencia que es Dios creador y nos hace copartícipes de su creación. Por eso crezcan, multiplíquense, porque nos ha dado sus capacidades. Qué hermoso. Y todo está en la Biblia. La Biblia nos va revelando el plan de Dios. Por eso la ciencia no contradice la Biblia ni la Biblia la ciencia. Van de la mano. Van de la mano. Se auxilian una y otra. ¿Sabes tú cuando paren las cabras montesas? ¿Has observado el parto de las gacelas? ¿Has contado los meses de su gestación? ¿Conoces el momento de su parto? Se acurrucan y paren a sus hijos, depositan su camada. Vigorosas son sus crías, crecen libres en el campo, luego se van y ya no regresan. ¿Quién hizo libre al asno salvaje y le permitió andar suelto? Yo le asigné la llanura por morada, por casa la tierra soluble. Él se ríe del bullicio de la ciudad, no oye los gritos del arriero, explora las montañas en busca de pasto, husmeando cualquier hierba verde. ¿Querrá acaso el búfalo servirte y pasar entre tu establo la noche? ¿Podrás atarlo al yugo para abrir surcos? Ara los valles después de ti. ¿Quién ha visto un búfalo arando? El hombre no lo puede domar. ¿Te fiarás de él porque sea grande tu fuerza? ¿Le encomendarás tus trabajos? ¿Estás seguro de que regresará acarreando el grano a tu granero? ¿Con qué agilidad aletea el avestruz? ¿No son sus plumas como las de la cigüeña? Abandona sus huevos en el suelo, deja que se calienten en la arena, sin pensar que alguien pueda pisarlos o aplastarlos una bestia salvaje. Es cruel con sus crías como si no fueran suyas. No le importa malgastar su esfuerzo. Es que Dios lo privó de sabiduría y no le concedió inteligencia. Pero cuando se levanta y huye, se ríe del caballo y de su jinete. Das tú al caballo su vigor, cubre su cuello con crines ondulantes, lo hace saltar como langosta, como fiera relinchó que hace temblar. Da patadas contra el suelo seguro de su fuerza y se lanza con brío a la batalla, se ríe del miedo y nada teme, no retrocede ante la espada. Por encima de él se cruzan las flechas, la lanza llameante y la jabalina, y el caballo se mantiene en su causa. ¿Quién le dio toda esa capacidad, esa habilidad al avestruz, al caballo, al asno, al búfalo? El Señor. Por eso dice los proverbios de Salomón: pregunta a las aves y ellas te lo dirán. Pregunta a las bestias del campo y ellas te enseñarán.
Observa, hombre necio, la creación de Dios. ¿Quién le dio toda esa inteligencia? ¿Quién le dio todo ese instinto? ¿Quién le dio esa voracidad al león? ¿Quién le dio esa habilidad al delfín o al pulpo? ¿No son maravillosos los pulpos? Pero ¿de dónde le viene todo ese talento? Del Señor, porque es su obra creadora. Por eso en otros pasajes de la Biblia dice San Pablo, podemos conocer al Señor por analogía. ¿Qué es una analogía? Por comparación. Cuando tú observas la creación, conoces a Dios, porque estás viendo su obra. Cuando tú observas al hombre, imagen y semejanza de Dios, también conocemos a Dios por analogía del hombre. Dice, porque Dios se revela en su creación, se revela a través de su Espíritu y se revela a través de su palabra. Son fuentes de revelación, del conocimiento de Dios. Pero ni siquiera la eternidad, nos va a alcanzar para conocer a Dios. Porque Dios es eterno, omnipotente. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y Dios siempre avanza, nunca se detiene. Es insondable e inabarcable. Entonces imagínate ante estas palabras sabias y contundentes, cómo se queda el gran maestro Liu azorado. ¿Pretendes darme lecciones a mí, que soy tu Dios y Creador? Por eso empieza a cuestionar el Señor una y otra vez en todo el primer discurso. Y luego viene el segundo discurso en el capítulo 40. Y de nuevo el Señor empieza a increpar y a cuestionar fuertemente a Liu, que no puede responder nada. ¿Y cómo se siente Job? Aliviado, avalado, aliviado. Ahora sí, aquí está mi gigante, mi protector. Escúchenlo, dejen que él hable. Y si alguien va a dictar sentencia, es él. ¿Y cuál será la sentencia que el poderoso dicte sobre mí? Inocente. Y aquellos 4 quedan fulminados. Ahora le van a decir a Dios que Job está mal y le van a decir que Dios se equivocó. Entonces esos discursos son contundentes. Ante estos discursos donde el Señor cuestiona, en el capítulo 42 viene la humilde respuesta de Job. Y Job ya se siente aliviado, pero también impactado ante la magnificencia de la presencia del Señor. Job respondió al Señor y dijo: sé que todo lo puedes, que ningún plan está fuera de tu alcance. Y yo, que nada comprendía, trataba de torcer tus designios. Hablaba de cosas que no entendía, de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha, me dijiste, déjame hablar. Yo te preguntaré y tú me responderás. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Qué bello. Te conocía solo de oídas, pero ahora te me has revelado. Te conozco cara a cara. Te he visto. Ahora Job está cualificado. Testigo ocular. Qué hermosas palabras. Ese verso subrayen en su Biblia. Ese verso 5. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Te he contemplado.
Se refiere a toda la creación, a todo lo que hemos repasado en las preguntas, ¿verdad? ¿Quién puede decir que conoce a Dios plenamente? Pero aquel que ya lo ha conocido cara a cara, ya aventaja a todos los demás. Esos son los santos. Esos son los santos. Y Job es uno de ellos. Un privilegiado. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y me arrepiento, cubierto de polvo y de ceniza. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Porque al Señor se le conoce en la cruz. Al Señor se le conoce en la cruz. Mediten eso. Al Señor se le conoce en la cruz. ¿Quieres conocer a Dios? Abraza tu cruz. ¿Ya está sano Job? No. ¿Sigue cubierto de llagas? Sí. ¿Está en la calle? Sí. ¿Lo abandonó su esposa? Sí. ¿Murieron sus 10 hijos? Sí. ¿Perdió todos sus ganados? Sí. ¿Perdió sus tierras? Sí. ¿Qué le queda? Nada. Humanamente nada. ¿Lo ha perdido? Todo. ¿Perdió su salud? Sí. ¿Perdió sus amigos? Sí. ¿Perdió su reputación? Todo. ¿No tiene? Nada. ¿Dónde está Job? Crucificado en la cruz. Y es ahí, en el lecho de la cruz, donde se conoce a Dios. Por eso las almas que en la vida van rechazando sus cruces, que van maldiciendo, renegando, cuestionando, vociferando por las diversas cruces que se presentan a lo largo de la vida, difícilmente conocen a Dios. Pero un alma buena que se resigna con paciencia a abrazar su cruz de cada día, en ese caminar con la cruz hacia el Calvario, se conoce a Dios. ¿Vieron la película de Los Miserables? De la famosa novela de Víctor Hugo, el francés. Vean. Es precisamente esto. Ese hombre llamado Jean Valjean, que en tiempo de hambruna y pobreza robó pan para su sobrino, un pan, en un momento de desesperación. Al ver que su hermana enferma, sin trabajo, en aquella carestía, lo que estaba pasando Francia, y este hombre en su desesperación pues robó una hogaza de pan para darle pan, pero lo cacharon y le dieron 19 años de cárcel, como si hubiera sido un gran criminal, como si hubiera sido un asesino o un ladrón en potencia. Y él es lo que decía: por una hogaza de pan me dieron 19 años de cárcel, como diciendo, qué injusticia, ¿no? Qué desbalanzada está la justicia. Entonces él, durante todos estos 19 años en la prisión, ¿de qué se llenó? De odio. Odio contra Dios, contra sí, contra todo. Perdió la fe, perdió la esperanza, perdió todo. Y cuando por fin le dan libertad condicional, ni siquiera ya cumplí 19 años,
pues ya déjenme libre, sí, pero condicional. Y no puedes salirte de este margen de París porque te volvemos a encarcelar. Y aquel hombre andrajoso sale y empieza a buscar trabajo. ¿Quién le da? Nadie, la gente tiene miedo. Este es un criminal, acaba de salir de la cárcel, imagínate cómo viene. ¿Cómo le voy a dar empleo? Entonces, si su odio en la cárcel creció, cuando lo liberan y ve cómo el pueblo y la sociedad lo rechazan, ¿qué pasó con su odio? Creció. Y es cuando anda como un mendigo por las calles de Francia. Hasta que con aquel frío que le quema hasta los huesos, busca calentarse en una fogata que han encendido los vagabundos y los pobres de Francia. Y cuando éste se acerca entre ellos, soy uno más entre ellos, no, ni siquiera ahí era bienvenido, y los mismos mendigos y pobres que ya se conocían le ponen una tranquiza, lo patean en la calle y lo expulsan. Entonces él se da cuenta que ni siquiera los mendigos y los pobres lo quieren. Nadie. Pónganse un momento en esa situación. Que ni mis mismos iguales me acepten, aun cuando no les he hecho nada. Solo buscaba un poco de calor. Entonces, cuando él es desesperado, se va por las montañas. Y casi muriendo, muerto de hambre y de frío, llega a una casa y se tira ahí en el portal de la casa, temblando. Pero llega el dueño de la casa a abrir y este se espanta. Otro que me va a paliar y me va a expulsar. Pero de pronto aquel hombre le dice: tienes frío, tienes hambre, pásate, esta es tu casa, porque todo lo que hay aquí es para compartir. Y que el hombre queda en paz. Pero este hombre no me conoce, no sabe que vengo de la cárcel. ¿Quién es este hombre bueno que me recibe y me mete a su casa y lo pone junto a la fogata y le dice: caliéntate, aliviate de tu dolor y de la injusticia? Ahí tienes una cama calientita, pero antes ven y siéntate a mi mesa y comamos juntos. Y aquel hombre se abalanzaba sobre los alimentos. Y ya que ve que ya se ha saciado, se ha calentado, le da ropa, todo, descansa, que mañana será otro día. ¿Y qué hizo este hombre? Se levanta en la madrugada y se roba toda la platería y los candelabros. Ay, no puede ser. Malagradecido, ¿no? Oye, este que no sabe quién soy un extraño, me recibe todo lo que me ofrece, y en la madrugada ve que ya está durmiendo y agarra su morral y empieza a echar todos los cubiertos de oro y platos y todo cuanto pudo y se fue. Pero pues, a las pocas cuadras, ¿qué ocurre? Lo agarra la policía, pues lo ven todo como un mendigo sucio y que trae una cancha. Es robo algo, efectivamente. De lo que vino huyendo, cae en las manos de la justicia otra vez. Imagínate, si por un pedazo de pan, ¿cuánto le dieron? 19. Ahora por esta plata, cadena perpetua. Y además que todavía tiene solo libertad condicional. Sigue siendo una persona que tiene buen comportamiento, puede que le liberen, pero con esto pues ya no. Entonces se dan cuenta pues que ha robado y lo llevan a la casa del que los ve.
Entonces toca a la policía, abren, lo tiran con violencia y dicen al dueño de la casa: atrapamos al hombre con todas tus pertenencias. ¿Y se acuerdan que le dijo a aquel hombre? No, señores, no me robó nada, yo se lo regalé. ¿Y por qué no te llevaste los 2 candelabros de plata que también estaban sobre la mesa y que también te los obsequié? Y va y los agarra y se los mete en el morral. Y le dice: señores, gracias por haber cumplido con su deber, que Dios los bendiga. Entonces la ley no lo puede tocar, porque todavía aquel hombre lo defiende. Pero cuando quedan solos, lo mira y le dice: usa esta plata para enmendar tu vida a Dios. Usa esto para que recobres tu honestidad. Te lo estoy regalando en serio. Ve y véndelo para que emprendas algo grande. Y aquel hombre le empieza a dar un discurso hermoso. Con esto he comprado tu alma para Dios. Imagínense esas palabras. Con esto he comprado tu alma para Dios. Entonces aquel hombre se siente por primera vez amado. Cuando no tenía nada, como Job, cuando lo ha perdido todo en el lecho de la cruz, te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto a mis ojos. Y eso fue lo que le pasó a Jan Valjean. En ese hombre bueno que le revela a Dios. Ese hombre bueno era el obispo de París. Era el obispo de París. Un obispo santo, un obispo de Dios. Entonces el obispo lo perdona y lo encomienda y dice: tu alma pertenece a Dios. Entonces cuando aquel hombre entra en crisis, y es cuando se da cuenta que tiene un alma, porque había perdido la dimensión que tenía un alma. Y dice: él me dijo que tenía un alma y que tengo esperanza. Me ha perdonado. Y en el perdón, en el dolor, en el arrepentimiento, en la cruz, en la pobreza, conoce a Dios y se convierte. Entonces, con todo lo que le dio el obispo, va y lo vende, tiene un capital y pone su empresa. Y prospera y empieza a reclutar pobres y les empieza a emplear cientos y cientos de pobres, hasta que lo nombran el alcalde de la ciudad de París. Se convierte en un hombre distinguido, venerable y honrable. Y todos los días se salía en las noches de las calles frías, oscuras de París, buscando pobres tirados en las calles. Y les decía: ¿tienes dónde quedarte? No, vente a mi casa. Los rehabilitaba, los metía a su empresa y les daba su sueldo. Y luego iba a los lugares de las prostitutas, las rejuntaba del suelo, se las llevaba, las rehabilitaba y les daba empleo en su empresa. Entonces en todo París era venerable y reconocido. Es una conversión, esto es un hecho real. Es un hecho real, es verdad. Es una novela, pero inspirada en hechos reales. Entonces es muy evangelizadora. Y como él se convierte en un apóstol y empieza a rescatar lo que el obispo hizo con él lo ha repetido. Hermoso, ¿no? ¿Dónde conoció al Señor? En Jesús. Porque al Señor se le conoce en la cruz. Por eso una persona que vive su cruz de cada día, esa persona conoce a Dios. Porque donde está la cruz, está el crucificado. Y cuando tú abrazas tu cruz, ¿con quién te estás fundiendo? Con Jesús. Porque la cruz
infunde a Dios en el alma. La cruz infunde a Dios en tu alma. Por eso cada vez que el Señor permite una cruz en tu vida, es que Él quiere entrar más en ti. Porque la cruz es la llave que abre la puerta de tu corazón. Y ahora es eso. Te conocí de oídas, pero hoy mis ojos te han visto. Porque en el hecho de la cruz, Dios se le reveló. Vean las vidas de todos los santos. ¿Dónde encontraron a Dios? En la cruz. Por eso le dice el obispo, ¿quieres saber dónde vive Dios? Sal a las calles. Y donde encuentres un pobre, un enfermo, un mendigo, ahí vive Dios. En esas cruces. Interesante, ¿verdad? Para no rechazar a nadie. Porque no conocemos las vidas de nadie. Como esa película que le recomendé. Lo extraordinario. Ahí se ve la historia de cada persona. Y vas a encontrar un niño odioso. Que tú dices, ¿por qué ese niño es así? Y como ves cómo actúa con los demás niños, llegas a aborrecerlo. Y el director va viendo la vida y el trasfondo de la vida de cada uno de los personajes. Esa es otra película. Y cuando le toca el turno a ese niño odioso y conoce su vida y cómo lo tratan sus padres y lo que vive en su casa, dices, ahora entiendo por qué actúa así. ¿Cómo se llama esa película? Sí, por eso no hay que juzgar a nadie, porque tú no sabes lo que esa persona está viviendo. Y luego se ve otro niño al que todos la carrillan y le echan bullying, y luego empieza la historia de él. Y luego otro niño, y va viendo diferentes historias, y la conclusión es que cada quien venimos arrastrando una batalla y una historia. Por eso yo no te puedo juzgar a ti, porque yo no estoy en tus zapatos y viceversa. Por eso yo no puedo hablar mal de ti, porque yo no conozco tu historia. Y tampoco tú puedes hablar mal de mí, porque tampoco conoces mi historia. No sabes lo que yo vengo arrastrando. Entonces cada uno vamos librando cada día una lucha. Y esa lucha es personal. Ahora está muy interesante, Lo extraordinario. Sí, Está en el cine, ¿verdad? sí. Luego existe. Si tiene un mensaje. Y ahí el trasfondo es la familia. No hay como la familia. La familia, la familia, la familia, la familia. En todo, la familia. La familia es arca de salvación. Es la familia. Los padres que luchan por sus hijos y que lloran las penas de sus hijos y que sufren con sus hijos y los sacan adelante. Vayan a ver todas esas películas, dan un mensaje. Y Job es esto mismo. A Dios se le conoce en el hecho de la cruz. Después de haber dirigido al Señor estas palabras a Job, dijo a Elifaz de Temán, de los otros tres, disque amigos. Que eran más viejos que... Sí, claro. Dijo a Elifaz de Temán, estoy irritado contra ti. Dios guarde esa hora. Imagínate que el Señor te diga, después de lo que le dijo a Eliú, ahora te toca a ti, ven acá. Estoy irritado contra ti. No, ¿a dónde ven? Porque Dios te diga eso. Estoy irritado contra ti. Por tu mal comportamiento, por haber atacado, por haber juzgado, por haber hablado sin saber, sin conocer, has juzgado y atacado a mi siervo Job. Entonces, fíjate quién sale a tu defensa. Dios mismo. Dios es mi defensa. ¿Qué no te vas a defender? No. ¿Por qué? Porque Dios es mi defensa.
Dios es mi juez. Dios hará justicia por mí. ¿Quién se mete con alguien cuyo Dios hace justicia por él? Entonces estoy irritado contra ti y contra tus dos amigos. ¿Cómo se pusieron aquellos tres? A temblar y llorar, ¿no? Estamos perdidos. Porque no han hablado bien. Porque no han hablado bien de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Imagínate que Dios te dirija esas palabras. Estoy irritado contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado bien de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Y ahora, tomen 7 novillos y 7 carneros, preséntense a mi siervo Job y ofrézcanlos en holocausto por ustedes. Imagínate, no lo podemos hacer con nuestra cuenta, Señor. Todavía tenemos que ir con Job para que vea que estamos quebrantados, arrepentidos, equivocados, y delante de Él vamos a ofrecer este sacrificio que nos permites para reparar nuestros pecados. Sí. Y aparte, tiene que decir que nos perdona. Así es. Vean cómo Dios hace justicia. Así que irán con mi siervo Job. Mi siervo Job va a interceder por ustedes. Todavía. Él va a abogar por ustedes. Él va a interceder. En consideración a Él, no los castigaré. Imagínense en qué lugar está poniendo el Señor a Job. En la justicia de Dios están quedando estos humillados. ¿No le pasó lo mismo al perverso Amán? ¿Se acuerdan de Amán? No, ¿verdad? La historia de ese bello libro del Antiguo Testamento, la reina Esther, que tenía a su tío, que era como su padre, Mardoqueo, y el perverso Amán, que convenció al rey Asuero que escribiera un decreto de exterminio del pueblo judío. Sin saber Amán, ni el mismo rey, que la reina y su ministro Mardoqueo eran judíos, y que también ese decreto iba para ellos. Y el rey amaba a la reina Esther. Pero como Amán tenía mucho dinero, con dinero iba comprando el rey y se lo iba granjeando, porque él quería eliminar al pueblo para debilitar el reino y luego eliminar al rey para quedarse con el reino. Pero empezó a fastidiar a Mardoqueo. Pero Amán no sabía que Mardoqueo es el tío, pero realmente era el padre, porque él la cuidó desde pequeño. Y la relación que existía entre la reina Esther y Mardoqueo era la relación de un padre con su hija. Y este hombre sabio le dice, pues, a la pequeña: cuando estés encumbrada en el reino, no reveles tu identidad, ni le digas a nadie que yo soy tu padre, tu tutor. Déjalo así, hija mía, y no te olvides de cumplir los mandamientos y no ofendas a Dios. Y como un papá le da instrucciones, y los dos guardaban el secreto. Entonces Amán empieza a atacar durísimo a Mardoqueo y lo humilla y lo exhibe en el reino. Pero él no sabe que ahí está la reina.
Entonces él cree que con humillar a Mardoqueo agrada al rey y a la reina. Y es cuando él empieza a hacer su plan para matar a Mardoqueo. Y es cuando manda a construir una horca de 25 metros de altura, imagínate nada más. 25 metros de altura. ¿Por qué una horca de tal magnitud? Porque eso denota su odio, el odio que lleva dentro que lo consume. ¿Y cómo le va a salir, como decimos en México, ¿no? El tiro por la culata. Lo que él hace para el otro se le revierte, porque el mal se revierte. Esto se nos olvida. El mal, tarde o temprano, se revierte. Y es cuando, aconsejado por su propia esposa y por sus hijos, le dicen: pues ya, elimina a ese Mardoqueo, haz una horca y mañana mismo el rey te va a dar la autorización de que quede colgado ahí. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Le dijo a la reina: oremos. Solo Dios hará justicia por nosotros. Ellos estaban orando y ayunando y orando. Y es cuando el rey tiene aquel sueño, ¿no? Y como ya la reina se entera de la maldad, y es cuando la reina va y le dice al rey los planes perversos de Amán. Y Amán no lo puede creer. No, el rey. Entonces llama a Amán. Y ya la reina en el banquete es cuando le dice: este es el enemigo de mi pueblo, de mi raza y de mí, y de Mardoqueo. Y es cuando el rey se entera de todo, y entonces el rey, ya avisado por la reina de que Amán ha preparado una horca, el rey no lo puede creer. A tanto ha llegado la perversidad de este hombre. Y es cuando manda mensajeros a ver, testifica y dice: sí, efectivamente, en la casa de Mardoqueo hay una horca de 25 metros donde está preparada para que mañana tú dieras la orden y ahí muriera. Y el rey no lo puede creer. Entonces imagínate a Amán en el banquete y la reina, el rey indignados contra él. Entonces cuando ve a Amán que el rey se levanta y se sale, dice: ya, estoy muerto. El rey está irritado contra mí. Entonces él se acerca al diván de la reina para suplicarle que abogue por él para que el rey le perdone la vida. Y en eso entra el rey y lo ve hincado ante la reina, pues más furioso. Dice: todavía en mi presencia te atreves a acercarte a mi reina para molestarla, para inquietarla más de lo que ya has hecho. Y en ese momento ordena que le pongan el capuchón y dice: llévelo y que muera en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Y ahí concluye la vida de ese perverso. Como Dios hace justicia, sale en defensa de sus amigos, de sus hijos, de los que creen y confían en Él. Entonces aquel hombre muere en su propia trampa, porque el mal se revierte. Y es lo que vemos en el mundo, ¿no? ¿Cómo termina la mayoría de los narcotraficantes? En la muerte. ¿Cómo termina la mayoría de los secuestradores? En la muerte. Porque la muerte engendra muerte, el odio engendra odio, la espada engendra espada, porque hierro mata a hierro, no, porque el mal se revienta. En el segundo discurso precisamente comenta algo de un behemoth que termina comiendo hierba como un buey. Así es. Tremendo, ¿verdad? Muy bien. Dejen que Dios los defienda. Dejen que Dios haga justicia por ustedes. ¿Y qué es mejor? ¿La justicia de Dios o la justicia de los hombres? No hay comparación, ¿verdad? Entonces Dios es mi justicia. Él me defenderá, Él peleará por mí.
todas mis batallas. Por eso dice Jeremías, no tengo miedo, porque el Señor, cual gigante poderoso, está junto a mí. Él es el Dios que pelea mis batallas. Y es verdad. Así que reine la justicia del Señor. Y estos hombres pues están temblando. Así que el Señor no los va a castigar en atención a Job. A pesar de que no han hablado bien de mí como lo ha hecho mi siervo Job. Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Naamán se fueron a hacer lo que les había ordenado el Señor. Y el Señor escuchó la súplica de Job. Estos dijeron, wow, gracias, porque el Señor ha atendido la oración de Job, y eso significa que estamos salvados. Escuchó la súplica de Job. El Señor devolvió a Job su anterior prosperidad, después de haber intercedido en favor de sus amigos, y hasta duplicó todos los bienes que Job tenía antes. Fíjense, si ya era rico, lo hizo doblemente rico, le duplica. Todos sus hermanos, hermanas y antiguos conocidos ahora sí vinieron a visitarlo. Pero cuando estaba enfermo y pobre, nadie lo conocía. Pero como otra vez es un hombre poderoso y rico, ahí van ya todos a honrarlo y a querer ser amigos de él. Celebraron un banquete con él en su casa. Se solidarizaron con él y lo consolaron por toda la desgracia que el Señor le había enviado. Y cada uno le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Y el Señor bendijo el final de la vida de Job más que su comienzo, porque la grandeza de un hombre no está en cómo comienza, sino en cómo termina. Porque muchos empiezan bien y terminan mal. Por eso la grandeza de un hombre no está en cómo comienza su vida, sino en cómo la concluye. ¿Verdad? La grandeza de un hombre no está en cómo comienza su vida, sino en cómo la concluye. Eso nunca lo olviden. Porque incluso ha habido hombres que empezaron mal y terminaron como santos. ¿Verdad? Y muchos. Así que Dios bendijo el final de la vida de Job más que su comienzo. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. A una le puso el nombre de Paloma, a otra el de Acacia y a otra el de Azabache. No había en todo aquel país mujer tan bella como las hijas de Job. Y su padre les dio parte de la herencia junto con sus hermanos. Después de todo esto, Job vivió todavía hasta la edad de 140 años y vio a sus hijos y a sus nietos y bisnietos. Job murió anciano y colmado de años, es decir, bendecido. ¿Qué les parece esta historia hermosa? ¿Les gusta la vida de Job? Y fue verdad. Claro. Y en el mundo hay muchos Job. En el mundo hay muchos Job. Hombres y mujeres que han dejado que Dios les haga justicia ante las injusticias de los hombres y han salido victoriosos. Como en el caso de Jan Valjean, como Dios lo hizo encontrarse con el obispo.
Los que no han visto esta película tienen que verla. Es increíble. Y bueno, el libro es todavía más completo. Pero pueden verla y darse un deleite, como Dios va llevando los hilos de la historia, a pesar de las inclemencias y de las injusticias de los hombres. Dios es nuestra justicia. Amén. Amén. Bueno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por la historia del justo Job, por todo lo que vivió y sufrió, pero cómo al final, en el lecho de la cruz, te conoció. Ahí le abriste sus ojos y él te pudo ver y contemplar y amar. Así también nosotros, danos la gracia de conocerte no por lo que hemos escuchado de otros, sino por propia vivencia. Gracias, Señor, porque la historia de Job y el mismo Job es edificante, un gran modelo en nuestras vidas, que nos ayuda a prepararnos para esas 4 pruebas por las que tarde o temprano todos tus hijos tenemos que pasar. Pero no tenemos miedo, porque confiamos en ti, porque tú eres, Señor, nuestro Padre providente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y feliz año a todos.